Bueno, pues aquí estamos otra vez, porque aquí parece que se ha ido todo el mundo de vacaciones. Jorge no está, Óscar no sabemos dónde anda, está prácticamente desaparecido y aquí me han dejado a mí solo en el sótano haciendo su trabajo. Ya os podéis imaginar que luego la fama del que se va por ahí de excursión y que no está, me la llevo yo. Pero bueno, dicho esto, hoy voy a hacer un especial. Y es un especial porque, bueno, el otro día en una reunión, comentando un montón de cosas, alguien me preguntó qué estaba pasando en la economía alemana, que había entrado en el tercer trimestre de este año en contracción, no en recesión todavía, porque recordad que esos serían 2 trimestres consecutivos de contracción de la actividad económica, y ya para variar, pues dije, pues la verdad es que no tengo ni idea, me lo tengo que estudiar, porque ya son tantas las preguntas que ya casi siempre me pillan. Así que me lo he estudiado y lo que os voy a explicar un poco por encima es lo que creo yo que puede estar sucediendo ahora mismo en Alemania, que no es algo muy distinto de lo que está sucediendo en otras partes del mundo y que no es algo muy diferente de lo que puede estar pasando en Estados Unidos. Lo que pasa que sí que es verdad que la economía alemana tiene unas características especiales que la hacen sobresalir y es bastante distinta al resto de las economías avanzadas, fundamentalmente. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que ha pasado simplemente es que en este tercer trimestre ha caído levemente en tasa interanual la contracción de la actividad. Y eso se debe a 3 factores. Esto sí que me lo he estudiado. Y además me he ido a un libro muy bueno que es La Fuente, que es el boletín mensual del Bundesbank, que son los que más saben de la economía alemana. Bueno, pues los chicos del Bundesbank lo que creen, a la vista de los datos de actividad económica, es que esta contracción de la actividad económica en Alemania se debe fundamentalmente a 3 factores. El primero de ellos, que lo vamos a ver ahora en un rato, es una desaceleración importante del consumo de los hogares, muy probablemente como consecuencia, primero, del incremento de los precios de todo tipo de productos y, en segundo lugar, del incremento de los tipos de interés. Ya los costes financieros empiezan también a hacerle daño. En segundo lugar, y muy ligado a esto, es una caída bastante notable, además, en la actividad en el sector de la construcción, lógicamente con estos tipos de interés, a ver quién se pide una hipoteca para comprarse una casa. Así que estamos todos, bueno, yo no, porque con lo que gano con el sátrapa no tengo ni para comprarme un apartamento de 3 metros cuadrados, pero en fin, yo me imagino que el resto de los consumidores alemanes pues están esperando a que bajen los tipos de interés, a que se suavicen las condiciones de financiación y por lo tanto poder entrar en mejores condiciones a nueva vivienda. Y luego hay un tercer factor, que es el que me voy a centrar, que yo creo que es el que merece quizás una explicación más detallada, porque los otros dos son bastante obvios, que es qué es lo que está pasando con las exportaciones. Si recordáis, y si no lo visteis, pues echar un poco para atrás en los vídeos que hicimos del canal, se está produciendo un estancamiento en la evolución del comercio internacional, pero cuidado, un estancamiento en niveles muy altos, Entonces, esto no quiere decir que se vaya a paralizar la economía mundial ni nada por el estilo, sino simplemente que hemos tenido un periodo de crecimiento muy intenso del comercio mundial en los últimos 2 años como consecuencia de la salida del coronavirus y ahora, pues, lógicamente, toca parar un poco. Recordar, que ya lo dije en ese vídeo, que lo que toca parar es fundamentalmente en el consumo de bienes duraderos, pero en general de bienes físicos. Hemos pasado de una etapa, año 2020, año 2021, en el cual hemos consumido más de lo normal de bienes físicos en casa, porque no salíamos de casa, no nos dejaban salir de casa, y ahora ese patrón está cambiando y lo que está ocurriendo es que no es que estemos dejando de consumir, pero sí que es verdad que ese ritmo de crecimiento se ha parado bastante y lo que estamos haciendo ahora es volver otra vez a consumir servicios. Lo que estamos haciendo es otra vez ir a la hostelería, actividades turísticas, restauración y todo lo que conlleva el sector servicios. Entonces, claro, en este cambio, ¿qué es lo que sucede? En este cambio es que hay economías que siguen creciendo a buen ritmo, como es el caso de Estados Unidos o es el caso de España, mientras que hay economías muy orientadas a la exportación, pero sobre todo a la exportación de productos manufactureros, como es el caso
de Alemania y como es el caso de China, que lo que están viendo es que después de 2 años muy buenos, el 21 y el 22, de aumento de sus exportaciones y de una locura y un frenesí consumidor de sus productos, pues ahora están viendo que la cosa está bajando, está empezando a caer otra vez. Bueno, dicho lo cual, yo en principio no creo que la recesión de la economía alemana se trate de una cosa muy preocupante. Y os voy a poner un par de gráficos que, por cierto, son los que les pongo a mis alumnos al principio del curso de mi asignatura de macroeconomía y espero que vean este vídeo a ver si de una vez ya han aprendido a hacerlo porque ya les vale. Alguno le veréis en los comentarios metiéndose conmigo, seguro. Entonces, lo que he hecho así aquí ha sido, y lo que os muestro son 3 series. La serie azul es la de la Unión Europea, la serie en negro es la de Alemania y lo vamos a comparar con España, que es una economía que tiene unas características ligeramente distintas a la que tiene la economía alemana. Bueno, ¿esas líneas qué son? Esas líneas son desviaciones del PIB en todos esos trimestres. He cogido la serie más larga que he podido, del año 1995, disponible en Eurostat. Son las desviaciones en porcentaje del PIB trimestral respecto de la tendencia a largo plazo. Esa tendencia a largo plazo, mis estudiantes de macroeconomía ya deberían saber calcularla, aunque me da la impresión que alguno todavía no se ha enterado. Veremos a ver cómo termina la cosa el día del examen. Y lo que simplemente se refleja aquí, pues lo que tenéis, obviamente ese pico hacia abajo es el parón enorme de la actividad del coronavirus, pero lo que vemos es que hay una economía con la española que parece que no nos hemos enterado todavía aquí en España que hay crisis, porque en esa desviación significa que estamos casi 2 puntos porcentuales ahora mismo el nivel de la actividad económica en España por encima de su tendencia a largo plazo, cual es, no es que sea sorprendente, algún día lo comentaré con un poco más de detalle, pero sí que es verdad que estamos un poco desacoplados respecto del ciclo de la Unión Europea y lo que tenemos son la línea azul de la Unión Europea y la línea negra de Alemania, que simplemente lo que nos dice es que el nivel del PIB en el conjunto de los 27 y en Alemania en particular, lo que está haciendo es volver a su nivel tendencial en largo plazo de la economía. Para que lo veáis con un poco más de detalle, lo que he hecho ha sido sacar nada más que la serie desde el primer trimestre de 2022, es decir, desde hace un año y pico. Entonces ahí veis perfectamente cómo los españoles, pues aquí seguimos de fiesta, doy fe, porque ya os lo comento muchas veces que ese indicador que sigo yo casi obsesivamente, que es la ocupación de las terrazas en mi barrio, pues sigue estando en niveles máximos, mientras que fijaros, aunque muy levemente, y ahí se refleja la contracción, tanto en Alemania como en la Unión Europea estamos un poco por debajo de ese nivel tendencial en Alemania. Pero es curioso y quedaros con este dato porque en la Unión Europea está incluso por debajo de Alemania. O sea que esto no es un problema solo de la economía alemana, sino que es un problema que afecta también al resto de las economías en su conjunto. Bien, para que vierais un poco por encima esas primeras causas que apuntaba el Bundesbank, vamos a hacer el mismo cálculo con el consumo. Entonces, con este consumo lo que vamos a ver es en qué medida, en qué porcentaje el consumo de estos últimos trimestres se desvía del nivel de consumo potencial de la economía a largo plazo. Bueno, pues aquí se confirma todo. Fijaros, tanto en el caso de Alemania como en el caso de la Unión Europea, al final, en el trimestre de 2020, en el primer trimestre de 2023 y en el segundo, no estamos todavía llegando estamos levemente por encima del nivel de largo plazo. Lo que no tiene explicación es lo de España, que está la cosa, estamos en niveles de consumo, la verdad es que bastante elevados. Por lo tanto, podemos decir que sí, que estamos en una fase de enfriamiento. Sí es cierto que hay 2 componentes ahí bastante claros en el caso de Alemania, y es que el incremento de los precios de la energía y de la inflación en general está siendo más elevado que en el caso de España, y desde luego, evidentemente, que los tipos de interés ya empiezan a hacer bastante pupa en algunos bolsillos. Vamos a ver esto con más, iremos viendo este tipo de evolución con más
incidencia en la actividad económica del conjunto de economías de la zona euro, pero como os digo, lo que yo me quería centrar más es qué está pasando con las exportaciones alemanas, porque eso al final nos va a afectar a todos. Pero para entender qué está pasando con las exportaciones alemanas, lo primero que tenemos que hacer es entender un poco qué rasgos son esos que hacen a la economía alemana ligeramente distinta del conjunto de las economías, no de las europeas, sino de las economías avanzadas en general. Bueno, pues quizás el rasgo más distintivo de la economía alemana es que todavía tiene niveles muy altos de participación del sector de la industria en el PIB. Lo normal en las economías avanzadas es que ahora mismo el sector industrial esté o representa aproximadamente una parte en torno al 20-23%, como aparece ahí para el caso de la Unión Europea, de su PIB. España está un poco por debajo, está en el 20%, eso en parte es debido a la caída de la actividad de la construcción después de la burbuja, justo en el año 2009, pero en parte también porque la industria principal de España es del sector servicios, es turístico. Pero Alemania mantiene niveles bastante altos comparado con otros países de su entorno y desde luego con Estados Unidos y con otras cuestiones. Pero no solo eso, porque claro, este indicador al incluir a la construcción podía llevarnos a un poco engaño. No, es que además es la industria manufacturera alemana, es la producción de bienes en el territorio alemán lo que tiene niveles especialmente elevados. Fijaros que en el año 2022, según los datos del Banco Mundial, pues en la media de la Unión Europea la actividad manufacturera no dejaba de ser el 15% del PIB, no llegaba al 15% del PIB, pero en Alemania estaba por encima del 18%. En España estamos en el 10%. Bien, aquí ya se empiezan a ver cosas. Y aquí lo primero que se empieza a ver es que, fijaros que ya en 2016 empieza un declive de la participación del sector manufacturero en el PIB alemán. Declive que no se observa tan acusado, ni muchísimo menos en el conjunto de la UE, pero desde luego donde no se observa es en España, que no solo se mantiene, sino que en los últimos 2 años se ha incrementado levemente. Bueno, esto puede obedecer a muchísimas causas, pero fijaros que esto viene de mucho antes y de mucho más atrás que la pandemia y que la guerra de Ucrania. Luego, esto viene un poquito de lejos. ¿Y qué es lo que puede estar pasando? Yo sospecho que lo que puede estar pasando, y aquí este gráfico, sabéis que este indicador me gusta muchísimo, es que se está produciendo un cierto estancamiento en la productividad de las economías avanzadas, pero en concreto en el estancamiento en la alemana y en la española. Fijaros que en el caso de la economía alemana, el output por trabajador en la industria en dólares contantes es altísimo, estamos en los niveles más altos de la serie histórica, $85.000 por trabajador empleado en la industria de Alemania, es una barbaridad auténticamente, pero fijaros que estamos entrando en una fase no solo de estancamiento, sino incluso de caída, y esto era ya 2019, no era ahora. Bueno, ¿qué puede estar pasando en Alemania? Porque esto es previo al aumento del precio de las materias primas. Pueden estar pasando en Alemania bastantes cosas, pero fundamentalmente lo que puede estar ocurriendo es que debido al estancamiento demográfico, lo que tenemos son incorporaciones al mercado laboral alemán de personas que proceden de países de Oriente Medio y de África que en la mayoría de los casos no tienen las competencias necesarias para desarrollar puestos de trabajo que generan alto nivel de valor añadido. Por lo tanto, la economía alemana lo que necesita mano de obra, efectivamente, sigue importando una cantidad bastante significativa de trabajadores, pero cada vez a todos, y a Alemania también, nos resulta más difícil importar, vamos a decirlo así, o aplicado a personas me parece horrible esta expresión, pero lo que es quizás ahora mismo entiendo que sea bastante adecuado, personas con muy alta cualificación para desempeñar puestos que generan alto nivel añadido. Por lo cual, fijaros incluso en el caso de España, aunque estaba aumentando la participación de la manufactura en el PIB, la productividad está bajando. Y ahora mismo ya estamos por debajo de la productividad o por lo menos en 2019, por debajo de la productividad de la UE.
A esto se le suma, en el caso de Alemania, el problema de la energía. Este gráfico me parece interesantísimo, lo he sacado de un artículo del Fondo Monetario Internacional, los investigadores del Fondo Monetario que han hecho un trabajo excelente calculando el impacto que puede tener el incremento del precio de la energía en el output potencial de la economía alemana y, bueno, más no voy a aburriros con todos estos cálculos, pero lo que yo creo que sí que se ve muy bien es ese decoupling, digamos, esa divergencia entre la línea negra, que es el índice de producción industrial en industrias muy intensivas en uso de energía, que son una parte muy importante de la industria alemana, tanto la industria de la automoción como la industria química, y en el resto de las industrias, que es la línea azul, es decir, el índice de producción industrial, excluyendo la construcción y las industrias intensivas en energía, pues no solo se mantiene constante, sino que además aumenta. Entonces, se está dañando ese tejido industrial, pero se está dañando el tejido industrial relacionado con consumos altos de energía. Todo esto lo hemos analizado muchísimas veces en Geopolinómicos y Óscar tiene un montón de vídeos explicando lo que puede estar pasando debido a esto. Por lo tanto, ahí tenemos un cóctel perfecto. Es que la economía alemana no incorpora en suficiente cantidad trabajadores altamente cualificados para esos puestos de trabajo que generan un elevado valor añadido y justo en esa tendencia que no podían solucionar, que venía ya de 2016, encima se le suma el incremento del precio de la energía en su núcleo duro industrial. Y el núcleo duro industrial, todos lo sabéis de Alemania, es la industria de la automoción y la industria química. Bueno, ¿qué repercusiones tiene esto? ¿Por qué tenemos también, además, como tercer factor que explica ese estancamiento de la actividad económica alemana, ese tercer factor que son las exportaciones? Bien, la vocación de la economía alemana desde la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, ha sido una economía netamente exportadora. Siempre han sido, digamos, uno de los pilares de la gobernanza mundial basada en el libre comercio, han sido unos de los pilares de la construcción europea entendida como un mercado único y han sido siempre los que más han tirado del carro de liberalizar en la medida de lo posible el comercio internacional. Pero a cambio lo que sí que han hecho, y lo han hecho además de manera bastante consistente, son un montón de reformas de todo tipo, de toda la infraestructura social necesarias para acompañar a eso. Así que se han posicionado como una de las tres grandes economías del mundo, después de Estados Unidos y China, con unos niveles altísimos, como hemos visto, de competitividad, pues tienen niveles realmente altos de valor añadido en la industria por trabajador empleado. Y, lógicamente, ahora mismo constituyen, digamos, el polo organizador de las cadenas de valor global que tienen su origen en Europa, y buena parte del comercio que realizan con sus socios europeos y con el resto del mundo simplemente eso también lo expliqué en el vídeo del comercio, simplemente son, prácticamente se puede decir que son flujos de comercio dentro de empresas, dentro de grandes multinacionales. Eso es lo que puede estarse produciendo. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que la hace diferente? Lo que hace diferente a Alemania del resto de las economías avanzadas es que no solo la industria tiene un peso más importante que el resto en el PIB, sino es que además también es una economía que el peso de las exportaciones es mayor en porcentaje del PIB que en el caso del resto. El dato de la Unión Europea, lo opuesto, está por encima de Alemania, pero tened en cuenta que el dato de la Unión Europea incluye economías relativamente pequeñas y mucho más abiertas que la alemana, más que nada porque no pueden hacer otra cosa. Austria, Holanda, Bélgica, etcétera. Pero es verdad que el peso de las exportaciones de Alemania es altísimo. Es altísimo. Es casi, según el Banco Mundial en 2022, un 50% del PIB. Yo he hecho mis estimaciones con los datos de Eurostat y a mí me salen cifras más bajas, el 40%, pero estoy seguro que habré cometido un error o lo habré hecho mal y tendré que reestimarlo, pero vamos a quemarnos con estos datos del Banco Mundial.
Y aquí está la clave. Y aquí está la clave. Una cosa es que exportemos mucho, que se exporte más o que se exporte menos, y otra cosa es a quién exportamos, qué es lo que está pasando en nuestros mercados de destino y cómo nos repercute eso en la actividad del PIB. Bien, aquí me he salido de los datos habituales y me he ido a los datos de balanza de pagos que elabora el Bundesbank y son datos mensuales. He cogido la serie más larga que he podido, que es de noviembre de 2018. En noviembre de 2018 he puesto el contador a 100 y lo que he calculado es la evolución o qué ha estado pasando con las exportaciones alemanas a la Unión Europea, que es la línea azul, a Estados Unidos, que es la línea roja, y la línea descontinua, que es Asia. Bueno, pues lo que tenemos es que en los tres casos estamos en máximos históricos. Pero no solo en máximos históricos. Comparado con noviembre de 2018, ahora mismo las exportaciones alemanas a Estados Unidos están 30 puntos porcentuales por encima. Al resto de la Unión Europea están 20 puntos porcentuales por encima y es en China, es en Asia, que fundamentalmente sea China, donde vemos una, digamos, menos crecimiento, pero no deja de estar por debajo del 10%. Bien. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues para interpretar esto lo que tenemos que hacer antes, y esto también va para mis estudiantes de macro, que seguro que no saben hacer esto, a ver si lo aprenden a hacer de una vez, lo que tenemos que ver es primero la tasa de variación de esas exportaciones, si están creciendo o están decreciendo, y después lo que tenemos que ver es qué peso tiene cada una de esas regiones. Respecto a la tasa de variación, fijaros, ahora mismo, desde primavera de 2023, lo que tenemos en el caso de las economías, de las exportaciones alemanas, son tasas de variación interanuales negativas. Lógico, están cayendo las exportaciones porque venimos de niveles altísimos. Y venimos de niveles altísimos porque como estábamos en 2022 todavía con el síndrome de estar dentro de casa por la pandemia, comprábamos más productos de lo que consumíamos en la calle. Se revierte esa situación y una economía exportadora de bienes como la alemana se encuentra con que ahora tiene una caída de la demanda de sus productos respecto de los niveles más altos de 2022, pero si hacemos la tendencia, fijaros, como hemos visto antes, que seguimos por encima de los niveles. ¿Eso afecta a la actividad? Sí, afecta a la actividad de Alemania respecto del último trimestre de 2022. Y ahora lo siguiente que conviene hacer es calcular la contribución de cada una de esas regiones. Y para calcular la contribución de cada una de esas regiones, lo veis aquí en el gráfico, resulta que, oh sorpresa, que a lo mejor muchos estabais esperando que esto es Asia, porque ya llega el decoupling, ya se han producido las salidas de las industrias alemanas de China, pues no. La mayor parte de la caída de las exportaciones alemanas se debe fundamentalmente a la contribución negativa del conjunto de la zona euro, no, de la Unión Europea. Es decir, digamos que en términos relativos es la Unión Europea la responsable de que Alemania esté exportando menos en estos últimos meses. La razón, las mismas que para la economía alemana. La primera, los altos tipos de interés en la zona euro están haciendo daño a todos los consumidores, no por igual, porque hay consumidores a los que les hace más daño que a otros, aunque no se den cuenta, como es el caso de los españoles respecto de los alemanes. Y segundo, el incremento del precio de todos los productos en general y de la energía, que también está haciendo mucho daño. Por lo tanto, con esta situación lo que cabe interpretar es que estamos volviendo a la normalidad, estamos volviendo, recordar al principio que he enseñado el gráfico, estamos volviendo a que el PIB de Alemania vuelve a su senda tendencial, economías con un sector servicios que representa un mayor porcentaje del PIB como la española, lo que vio es durante la pandemia caídas mucho más importantes del PIB que la alemana, porque nadie podía salir de casa y no podíamos ir a la playa, y ahora estamos viendo el reverso. Y el reverso es que ahora, como la tendencia de los hogares es a recuperar sus hábitos de consumo en el sector servicios y dejar de comprar tanto productos físicos, pues economías como la española crecen más
que economías como la alemana, que están creciendo menos. Bueno, y hasta aquí lo que creo yo que es básicamente la razón o la explicación de por qué se está produciendo esta caída en la economía alemana. ¿Qué puede pasar como efectos de segunda ronda? Como efectos de segunda ronda, pues es que, lógicamente, si Alemania estornuda, la zona euro y la Unión Europea se constipa. Así que veremos un progresivo deterioro probablemente de la actividad económica en el conjunto de la Unión Europea por esa ralentización de lo que estamos viendo en Alemania. Pero los chicos del Bundesbank, la verdad es que son bastante optimistas respecto a lo que puede pasar con la economía alemana en los próximos meses, porque sí que están viendo que la inflación, que los precios están empezando a ceder, que ya no crecen tan rápido y que es posible que no en invierno, pero sí en la primavera de 2024 el consumidor alemán vuelva a animarse otra vez a volver a consumir un poco más. Y nada más, me despido con siempre mis recomendaciones de que os suscribáis al canal, por favor, pero hacerlo ya, no esperéis al Oktoberfest del año que viene, tenéis que suscribiros ya porque estamos ya llegando casi a los 7.000 suscriptores y si pasamos de 8.000, el sátrapa nos ha prometido una cesta por Navidad tanto a Jorge y para mí. Bueno, pues con esta pequeña broma final me despido y espero que os haya servido este vídeo.